Para dar continuidad al ciclo 2 de química décimo, vamos a trabajar dos conceptos el día de hoy: fórmulas químicas inorgánicas y estados de oxidación. Cuando trabajemos estados de oxidación, vamos entonces a comparar conceptos tales como valencia, electrones de valencia y las normas que hay estipuladas para determinar estos estados de oxidación. En primer medida, cuando hablamos de fórmulas químicas inorgánicas, hablamos de la representación que van a tener los elementos químicos cuando ellos forman enlaces químicos. La primera fórmula química inorgánica que nosotros encontramos entonces va a ser la empírica. ¿Qué significa la fórmula química empírica? Es aquella representación en donde se logran evidenciar los elementos químicos junto con el estado de oxidación y la cantidad no acertada de átomos que pueda tener ese compuesto químico inorgánico. Es decir, yo puedo tener entonces un compuesto químico unido entre el hierro y el oxígeno. A la vez puedo encontrar otro ejemplo de hierro y oxígeno. ¿Qué me dice entonces la fórmula empírica? La fórmula empírica me dice: represente los elementos que participan en el compuesto formado e identifique los estados de oxidación teniendo en cuenta la cantidad de átomos, que esta cantidad de átomos no va a ser exacta. ¿Por qué? Porque el hierro en este ejemplo va a tener este estado de oxidación y en este caso va a tener este estado de oxidación. Dense en cuenta entonces que hay elementos químicos que tienen diferentes estados de oxidación. Ahora, muchachos, la norma para poder colocar los elementos químicos define que el primer elemento químico que yo voy a colocar va a ser aquel elemento químico que tenga un estado de oxidación positivo y luego un elemento químico o un compuesto que esté cargado negativamente. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a encontrar elementos que son cationes, que son aniones o que son compuestos químicos con una carga. El catión es aquel elemento que tiene una carga positiva evidenciada en el estado de oxidación. Esta carga positiva me está indicando que el elemento va a ser ya un ion, porque él determina ya una carga al perder electrones. Quiere decir que su carga es mayor electropositivamente hablando. Ahora, ¿qué sucede con el oxígeno? El oxígeno tiene una carga negativa. Quiere decir que este elemento en estado de oxidación me demuestra que es un anión porque está ganando electrones, lo que representa un aumento en la carga electronegativa. Y un ion entonces es un compuesto que tiene una carga y ese compuesto es una carga negativa. Ahora, sucede que en este caso, a pesar de que el hierro tiene diferentes estados de oxidación, vamos a denotar que en la fórmula empírica, además de demostrarme que un elemento en superíndice va a tener un estado de oxidación, también va a tener una cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos va a tener el hierro? 1. ¿Cuántos átomos va a tener el oxígeno? 1. Ahora, en este caso, el hierro y el oxígeno van a variar en la cantidad de átomos. Es decir, aquí vamos a tener 2 y aquí vamos a tener 3. ¿Qué es una fórmula empírica inorgánica? Es aquella que me demuestra la representación de la unión del compuesto químico orgánico, en donde en el superíndice cada elemento va a representar el estado de oxidación y en el subíndice la cantidad de átomos. La empírica me dice que tenemos entonces la unión de los elementos químicos, pero van a diferir en la cantidad de átomos. El siguiente ejemplo que tenemos nosotros en fórmulas químicas inorgánicas está la fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis lo que hace es hablarme de los electrones de valencia que tiene cada elemento químico. Es decir, yo tengo el sodio que está en el grupo 1, por ende tiene un electrón de valencia. Yo tengo el cloro que está en el grupo 7, por eso tiene 7 electrones de valencia. La estructura de Lewis en fórmula química entonces me demuestra al igual el compuesto, pero con los electrones de valencia que van a participar en el enlace. El siguiente tipo de fórmula química inorgánica que entonces podemos observar es la estructural. En la estructural, a diferencia de la de Lewis, nosotros vamos a tener el sodio, vamos a tener el cloro, pero como pudimos evidenciar, el sodio cede un electrón, el cloro gana un electrón. Es decir, la estructural me demuestra el compuesto inorgánico, pero además el enlace presente entre los electrones de valencia.
¿Cómo entonces yo puedo representar las fórmulas químicas inorgánicas? Las fórmulas químicas inorgánicas las represento desde una ecuación química. Ahora, muchachos, hay unas normas a tener en cuenta cuando yo voy a colocar estas fórmulas químicas inorgánicas. Entonces, la primera norma que hay que tener en cuenta es: todo elemento químico que está en estado puro va a tener un estado de oxidación que es 0, como primer norma. Es decir, si yo encuentro elementos puros, tales como el hierro, tales como el bromo, tales como el cloro, ya sabemos que el superíndice me está indicando el estado de oxidación. Entonces, como primer norma para asignar estados de oxidación, si el elemento se encuentra en estado puro, es decir, se encuentra solo, su estado de oxidación va a ser 0. Ojo, este 0 lo vamos a colocar en la medida que no estamos colocando el elemento dentro de una ecuación química. Cuando coloquemos el elemento dentro de una ecuación química, su estado de oxidación irá a cambiar. Pero la regla 1 me dice: cuando el elemento es puro, su estado de oxidación es 0. En este momento, entonces, tenemos que definir la diferencia entre estado de oxidación, valencia y electrones de valencia. La valencia y los electrones de valencia hacen relación a los electrones que participan en los enlaces químicos, mientras que el estado de oxidación es aquel elemento que ya tiene una carga eléctrica, bien sea porque gana o porque pierde electrones. Significa que de aquí en adelante vamos a estar hablando nosotros de estados de oxidación. ¿Listo? Segunda norma, muchachos, al momento de colocar estados de oxidación. La segunda norma tiene que ver con una ecuación matemática. Es decir, muchachos, volvamos al ejemplo. Si nosotros tenemos el sodio y si nosotros tenemos el cloro, nos vamos a dar cuenta que el sodio tiene estado de oxidación 1 y que es catión, mientras que el cloro en este caso es 1 y es anión. ¿Listo? Entonces, muchachos, para que se pueda dar la unión entre dos elementos químicos y formar un compuesto, primero, yo debo colocar por norma aquel elemento que está cargado positivamente, es decir, el sodio. Siguiente, voy a colocar el elemento cargado negativamente, es decir, el cloro. Y aquí cambiamos el estado de oxidación. Entonces, primer norma, vamos a colocar los compuestos químicos desde las fórmulas químicas, teniendo en cuenta que primero va el estado de oxidación positivo seguido del estado de oxidación negativo. Ambos, como estoy hablando de que esto va a ser una reacción química, quiere decir, muchachos, que su estado de oxidación siempre va a ser 1 más, 1 menos, sin tener en cuenta esta regla que me dice que sea puro. Ahora, ¿de qué se trata la norma de la ecuación matemática, muchachos? Debe haber una igualdad. Es decir, cuando yo coloque, muchachos, los estados de oxidación en el momento en que he formado los compuestos, estos estados de oxidación los vamos a ver como una igualdad matemática y esa igualdad matemática me debe dar 0, como este caso. Si nosotros colocamos el siguiente ejemplo que habíamos puesto en fórmulas empíricas, decimos que el hierro trabaja con 2 más y que el oxígeno trabaja con 2 menos. Si hacemos entonces la igualdad matemática en los estados de oxidación, esta igualdad matemática me dice que es 0, porque 2 más y 2 menos me da 0, 1 más y 1 menos me da 0. ¿Qué sucede, muchachos, cuando yo tengo el hierro? Pero el hierro lo tengo con estado de oxidación 3 más y el oxígeno lo tengo con estado de oxidación 2 menos. Esta igualdad matemática no es igual a 0. ¿Qué sucede cuando la igualdad matemática no es igual a 0 al revisar la ecuación matemática en los estados de oxidación? Yo debo hacer, muchachos, un cruce matemático. Es decir, este 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, pasa a ser la cantidad de átomos del hierro. Es decir, el oxígeno, ¿cuántos átomos tiene en este momento? 1. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? 2 menos. Este 2, solo el 2, sin la carga, va a pasar de ser el estado de oxidación del oxígeno a la cantidad de átomos de hierro.
Lo mismo va a suceder con hierro. El estado de oxidación del hierro es 3, o sea que lo voy a pasar a la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Para qué entonces paso, muchachos, el 3 al oxígeno y el 2 al hierro? Para hacer una operación matemática que es una multiplicación. Cuando la igualdad arriba en los estados de oxidación no es igual a 0, lo que hago es cruzar los estados de oxidación sin el signo a la cantidad de átomos que tiene cada elemento cruzado. Entonces, para determinar la operación matemática en 0, yo tengo que decir 2 lo voy a multiplicar por 3 y eso me va a dar 6. Y 3 lo voy a multiplicar por 2 y eso me va a dar 6. Negativo, es decir, tengo la igualdad en 0. ¿Cómo yo hago la igualdad matemática desde los estados de oxidación como norma, muchachos? Lo que hago es coger el estado de oxidación, cruzarlo a la cantidad de átomos del siguiente elemento. Coger el estado de oxidación, cruzarlo, hacer la multiplicación del elemento del estado de oxidación, su cantidad de átomos, del siguiente elemento, su estado de oxidación, cantidad de átomos, para validar que la igualdad me dé 0. Último ejemplo, muchachos. Tenemos entonces, podemos tener entonces, muchachos, el cobre trabajando con 2 y el oxígeno trabajando con 2. Si nos damos cuenta, muchachos, esta igualdad me va a dar 0, entonces no necesito hacer ningún cruce. Quiere decir que el cobre tiene un estado de oxidación 2 y una cantidad de átomos 1. 1 por 2, 2. ¿Cuántos átomos tiene aquí el oxígeno? 1 porque no tenemos que cambiar nada. 1 por 2, 2. Y la igualdad matemática va a seguir siendo 0. ¿Listo? Ahora, muchachos, siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo azufre y lo combino con oxígeno? Entonces, en este caso, el azufre puede estar trabajando como catión con 6 y el oxígeno va a estar trabajando con 2. Ahora, muchachos, esta igualdad matemática quiere decir que no me da 0. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer el cruce. Este 2 va a pasar a este lado, muchachos. Y este 6 va a pasar a este lado. Hacemos la operación matemática. 2 por 6, 12. Y 6 por 2, 12. Quiere decir que me da una igualdad en donde se está cumpliendo la ecuación matemática en igualdad que debe dar 0. Muchachos, tengan en cuenta que cuando la cantidad de átomos al momento de yo hacer el cruce es par y yo lo puedo simplificar, lo voy a hacer. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces, 1 por 6, vuelvo a hacer la operación, 3 por 2, 6. Y me da la igualdad a 0. ¿Qué me dice entonces la tercera norma para colocar estados de oxidación? Simplifico los átomos pares. Es decir, al momento de hacer el cruce, y si al hacer el cruce los átomos son pares y puedo hacer simplificación, muchachos, simplifico. ¿Listo? Hasta acá finaliza la clase del día de hoy.